Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y me acompañan al Evangelio de Lucas. Vamos a abrir el capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí, en Lucas 2, versículo número 1. Gloria a Dios. A lo mejor este tema se presenta, hermana, porque Dios quiere que veamos ese tema. Porque yo estaba pensando en ese tema hoy, le digo, y dije, quiero darle ese tema. Lucas 2:1. Y luego yo ahí, a ver qué pasó. Una hermana cayó en eso, pues entonces está bien. Gloria a Dios. Dice Lucas 2:1, dice así la palabra de Dios, en nombre de Jesucristo, Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Vamos a hacer una oración, hermanas. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy, Señor, en esta tarde que nos permite reunirnos, Señor. Te agradezco, Señor, por tu misericordia, para tu gloria, Señor amado. Gracias, Señor amado, que nos permite reunirnos, Señor amado. Gracias, Señor bendito, aleluya. Me regocijo en tu presencia, Señor amado. Gracias, Señor amado, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Me gozo en tu presencia, Señor amado. Aleluya, Señor. Llénanos, Señor, con tu bendición, Señor. Háblanos en tu palabra, enséñanos tú, Señor. Háblanos, Señor. Guíanos conforme a tu corazón, conforme a tu palabra, con tu amor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Perdona todo pecado, Señor amado. Restaura los corazones, Señor. Sana, Señor amado, aleluya, Señor amado, los cuerpos, Señor amado. Socorre en lo que haya necesidad para tu gloria, Señor. Llénanos de ti, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor. Haz tu voluntad en este grupo, Señor amado, y en toda parte que se junta tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, hermanas, nosotros como pueblo de Dios tenemos muchas cosas por hacer, ¿verdad? Cosas por hacer, o sea, a veces como, pues, muchas responsabilidades, ¿verdad? Cosas tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que hacer muchas cosas que son humanas, puramente humanas, que son totalmente humanas. Uno hace cosas que son totalmente humanas, a veces uno tiene que ir al mandado, a veces uno tiene que ir hacer, no sé, cualquier cosa, una compra, se ponchó el carro, llevarlo a que parchar la llanta, cualquier cosa. Y uno también tiene que hacer cosas a veces, hermanas, cosas que tienen que ver con lo legal también, cosas humanas. A veces uno tiene que hacer cosas que tienen que ver con lo legal, tiene que hacer un trámite, tiene que hacer uno algo, ¿verdad? Que sea humano, algo legal a veces. Y a veces cuando uno tiene que hacer cosas que tienen que ver con el gobierno, a veces las personas, si se pueden librar, pues no las hacemos, ¿verdad? A veces, ¿no? Como un ejemplo, si las personas saben que tienen que traer licencia, dicen, ¿sabes qué? Pero si puedo dar sin licencia, mientras no me agarre la patrulla, sí me la llevo para no pagar la licencia, ¿verdad? O dice la persona, sé que el carro lo tengo que importar, pero mientras me pueda librar, no lo importo y así no gasto dinero en importación. Entonces, hay muchas cosas, hermanas, que nosotros humanamente tenemos que hacer ante la ley, ¿verdad? Tenemos que hacer ante la ley y a veces uno, si se puede librar de las cosas, uno no las hace. Uno no las hace y sí se ve como un beneficio cuando no las hace uno, porque uno pues se ahorra el dinerito, como por ejemplo, ay, no fui a sacar la licencia y no he gastado ese dinero, o fíjate, tengo que pagar unas multas y no las pagué, pero ahí se le va juntando el último, va a ser peor, ¿verdad? Pero se va como supuestamente librándose, o se va librando sí las personas en cierto sentido, pero también uno se va dañando uno en el Señor. Uno va haciendo así cosas y uno se va dañando en el Señor. Y uno como hijo de Dios, uno debe de hacer las cosas correctas, espirituales, las que uno sabe, como no decir groserías, como no robar, como no estar mintiendo, haciendo cosas así. Pero uno también, las cosas legales, uno también debe, uno tiene responsabilidad de hacer todas esas cosas también ante Dios. Yo sé que son difíciles y uno no las puede hacer a veces porque uno tiene muchas cosas que lo impiden. A veces uno no puede ir a las partes, a veces no hay dinero para hacerlo, sí está la intención pero no el dinero, a veces no se pueden ir a esa parte por cualquier cosa, a lo mejor no sabe uno ir a esa parte, o no sabe uno hacer ni los trámites que quiere uno hacer, ¿verdad? A veces hay obstáculos también diferentes,
pero las cosas humanas que se nos presentan con Dios las tenemos que hacer nosotros. Aquí en la palabra de Dios, aquí en los versículos, del versículo número 1 al versículo número 5, se narra un recorrido que tuvo José y María cuando estaba María embarazada. Dice, voy a leer el versículo 1 y lo voy a leer hasta el 5, hermanas. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, iban a hacer un censo, todo el mundo romano. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Miren, hermanas, en este momento que la palabra de Dios muestra, era el momento cuando todo el mundo antiguo estaba bajo el imperio romano. Es que lo que pasó fue esto, que llegó el imperio romano y empezó a conquistar a todos los países, los empezó a conquistar a los países antiguos. Y cuando los conquistó, hermanas, cuando los conquistó todos, después les empezó a pedir impuestos. Y tenían que pagarle un impuesto al imperio romano. Es como un ejemplo, como aquí en México, ¿no? Estamos aquí en México y de repente que viniera un país, no sé, de cualquier parte del mundo, y nos ataca y vence a México, nos gana en la guerra, nos venció. Pero aparte de que nos vence, hay gobierno de ese país, aquí se queda ya permanentemente en nuestro país, en los que nos vencieron, y nos piden impuestos. Así como usted paga impuestos, tiene que pagar el predial, tiene que pagar cosas y todo, también nos pide impuestos ese gobierno, que es enemigo, le tenemos que estar pagando. Y eso es de ley, la ley que tenía que obedecerse al imperio romano, se le tenía que dar. Entonces, se le tenía que dar, y cuando dice aquí la palabra de Dios que sí iba a hacer esto de empadronarse, y que dice que José y María que viajaron para hacer eso, para empadronarse, lo que ellos estaban haciendo, estaban viajando, hermanas, estaban viajando para ellos inscribirse al censo para pagar impuestos. Por eso les digo que uno tiene que hacer las cosas humanas que uno tiene que hacer. Es lo que estaba haciendo José y María. Estaban yendo para inscribirse para pagar impuestos. Y fíjese cómo es la cosa. De aquí de donde ellos estaban en Nazaret. Y se iban a ir hasta Galilea. Para irse para allá tenían que caminar 3 días. Pero si usted ve la Biblia, cuando lee los versículos que sigue, María se alivia cuando llegan allá. Entonces, María cuando tuvo que viajar 3 días de camino por tierra, así, o sea, y con animales se viajaba. O sea, no es que iban en carro ni nada. Viajó así, pero ella ya estaba a punto de aliviarse. Y 3 días viajó María. Y José viajó 3 días también y no viajó en carro, ni en comodidad, ni nada. Viajaron así por tierra 3 días. ¿Y para qué viajaron? Viajaron para inscribirse al censo, y cuando se inscribían al censo, las personas que eran judías se inscribían al censo y no les pedían que se metieran al ejército de Roma para pelear, pero cuando era otra persona de otro país sí le decían que tenía que pelear y aparte tenían que pagar impuestos, pero ellos como eran judíos no se les pedía que pelearan en alguna guerra o se alistaran al ejército, pero sí se les pedía que pagaran impuestos. O sea, ellos hermanas, para hacer lo justo delante de Dios, obedecer la ley, María ya está para aliviarse. Y ella y José también, que estaba también difícil para José, pero más para María, que estaba ya para aliviarse, viajaron 3 días de camino. Imagínense que de aquí nos vamos a viajando 3 días hasta donde lleguemos en 3 días caminando. Puro caminar. Y ustedes que son mujeres que han estado embarazadas, imagínense, y usted ya está para aliviarse. Y ahí va, y 3 días viajando, uno no aguanta ni un día caminando sin parar, y viajando 3 días. ¿Y para qué hacían todo eso? Le voy a decir, ¿para qué lo hacían? Para pagar nada más los impuestos. Y fíjense, y es como uno quiere evadir las cosas de la ley. Y ellos lo hacían para pagar los impuestos, ¿para qué? Para hacer lo correcto. Y la mujer ahí iba, a lo mejor iba sufriendo, no sé, nomás Dios sabe cómo iba María. Y ahí va José también, sufriéndole también, ¿verdad?
Entonces iban nada más para pagar los impuestos, para eso nada más iban ellos. Para eso estaban esforzando, para pagar los impuestos, ellos lo iban haciendo así nada más. Entonces hermanos, uno debe de tratar de hacer las cosas rectas delante de Dios. Y las cosas rectas cuestan. Las cosas rectas cuestan, porque la verdad, a mí está difícil hacer las cosas rectamente, obviamente, delante de Dios, en lo que tiene que ver de santidad, en lo que tiene que ver legalmente, también está difícil, porque a veces uno no tiene dinero para pagar cierta cosa, o uno no puede ir a hacer un trámite, porque no puede por alguna manera, por alguna cosa. Son difíciles las cosas para hacerlas, pero aunque son difíciles, la Biblia nos enseña que de todo las tenemos que hacer. Porque ellos estaban yendo, y hermanas, te voy a decir una cosa. Cuando se pagaban los impuestos, se los pagaban a unos hombres que le decían los publicanos. ¿Se acuerdan de la Biblia que muestra a los publicanos? Y el pueblo de Dios no quería a los publicanos, los aborrecía. Porque los publicanos eran judíos que cobraban impuestos, intereses, y se lo daban al pueblo romano, al enemigo que los tenía dominados. Es como que aquí venga China y nos vence a nosotros los mexicanos y nos somete, y hay aquí gobierno chino y en todo México, y todo México estamos sometidos a China, y todavía le pagamos dinero a China porque nos demanda que le demos dinero, y todavía hay mexicanos, como dicen, voltearon bandera, se van con China y nos cobran a nosotros mismos, a nuestros paisanos, a nosotros que somos paisanos, nos cobran y se lo dan a los chinos. Esos eran los publicanos, hacían eso. Le cobraban el dinero al pueblo de Dios, que ellos también eran de Israel, y se lo daban al enemigo. Se lo daban. Entonces, el pueblo romano estaba pidiendo así al pueblo de Dios porque lo conquistó. Y lo que va a hacer José y va a hacer María, porque María estaba obligada a hacerlo legalmente, tenía también que ir ella. Lo que tenían que hacer, por eso tuvo que ir, porque ante la ley era obligación que tenía que ir. Lo que tenían que hacer los dos es esforzarse y sufrir, y la mujer iba así como iba, que iba para aliviarse, caminando 3 días, imagínense qué difícil, y nada más para ir a pagarle dinero al enemigo que los había derrotado, los tenía sujetados en su mano nada más. Y para eso ellos lo estaban haciendo. Y aparte de eso, que el imperio romano, aquí dice el primer emperador romano, ellos se creían dioses, ellos decían que eran dioses. Aquí Augusto César, este hombre era supuestamente un dios, y los demás también, según usted, eran dioses también. Y eso es una abominación para el pueblo de Dios, es algo abominable para ellos como pueblo de Dios. Aparte son gente que los venció, y les pide dinero, aparte que les pide del pueblo de Dios, les pide dinero, y ellos todavía tienen que batallar, viajar 3 días de camino, y con la mujer ahí embarazada ya para aliviarse, y todo lo van a hacer porque la ley se lo demanda para hacerlo justo delante de Dios y obedecer la ley. Imagínense, María y José, el ejemplo ahí que nos da tan tremendo. Sí. Y lo van a hacer, y lo van haciendo. Y nosotros, hermanas, cuando hacemos las cosas correctas, miren, nos dice una cosa, para nosotros Dios tiene planes. Para nosotros Dios tiene planes para nuestra vida, porque Él, desde antes que naciéramos, Él ya fijó toda nuestra vida, cómo va a ser hasta que nos muéramos. Él tiene todo ya predestinado, qué vamos a comer, qué vamos a tomar, qué vamos a vestir, cómo nos vamos a morir, o si Cristo va a venir nos va a llevar, y nos vamos a morir hasta que Cristo venga, nos va a llevar vivos, o vamos a morir antes. Él ya tiene todo, está establecido. De hecho, la Biblia, usted ve personajes, yo me acuerdo de la Biblia, tiene un personaje que dice la Biblia que se cumplieron sus días, o sea, se cumplen los días de la persona. ¿Por qué se cumplen los días? Porque ya está establecido para las personas el tiempo que van a vivir. O sea, todo está establecido, la vida, cómo vas a vivir, cuánto vas a vivir, cómo te va a ir en la vida, todo. Todo Dios lo tiene controlado, y los planes de Dios para nuestras vidas también Dios lo tiene controlado. Y nosotros, como Dios lo tiene todo controlado, hermanas, nosotros vivimos nuestra vida normalmente. Usted se levanta, pues tengo hambre, pues va a comerme esto que ahora me dio ganas, o lo que hay, o no sé, ahora tengo que hacer esto y esto y esto, ay, estoy impresionada, tengo que hacer esas cosas. Y uno se levanta con sus cosas, pero sin saber, como Dios tiene todo predestinado en nuestra vida, todo lo que usted hace favorece, se cumple todo lo que Dios tiene para ti, y aparte favorece para los planes que Dios tiene para tu vida, que va a ser también para algo que Dios tenga especialmente para darte bendición. Mire, aquí ellos están yendo desde Nazaret, están viajando hasta Belén, 3 días de camino, sufriendo. Ellos no saben que ellos están haciendo algo para la obra de Dios, para que pase un milagro de Dios. O ellos no están pensando, vamos a hacer esto porque es algo que Dios tiene
para nosotros predestinada, a lo mejor no están pensando nada de eso, o no saben, Dios va a hacer una obra grande cuando lleguemos allá. Ellos están pensando, vamos a ir allá a pagar los impuestos de estas personas, de este hombre que se cree hasta que Él es Dios, y que eso es una abominación para nosotros y para Dios. Para este hombre, de que este gentil pecador que vino a derrotar al pueblo santo de Dios y que ahora nos tiene sometidos a Él, vamos a ir a pagar allá. Y con mi esposa que tiene que ir a fuerzas, tiene que ir así que está para aliviarse. Ellos no sabían de que Dios tenía algo allá, un milagro o una maravilla que Dios iba a hacer allá. Ellos nomás querían, aunque sabían todo lo negativo que ya lo dije, ellos solamente querían hacer lo correcto delante de Dios y obedecer la ley como debe ser un hijo de Dios, ¿verdad? Ellos no eran hijos de Dios, eran siervos de Dios, pero lo querían hacer, porque los hijos de Dios parten después de que se hacen ya Jesucristo, ¿verdad? Ya ahí cambia cuando Jesús nace y después se hacen hijos de Dios, ya es diferente, ¿no? Porque así la Biblia lo enseña. Bueno, entonces, hermanas, ellos iban así, pero fíjese que usted hace cosas normales, usted puede hacer cosas normales en su trabajo, usted puede hacer un trámite, va a hacer un trámite, yo que tengo que hacer porque el gobierno me lo demanda, usted hace un trámite porque el gobierno se lo demanda, y usted sin saber, usted está haciendo algo para que Dios haga su voluntad en su vida y haga un milagro en su vida. Usted dice, pero esto es algo nomás humano, es algo legal, pero usted no sabe y Dios va a obrar un milagro allá a través de eso normal que está haciendo, porque usted está haciendo justicia y Dios está usando hasta eso para que Dios haga un milagro en su vida. Va a decir uno, pero ¿cómo va a hacer eso, hermano? No puede pensar, ¿verdad? Tal vez, pero así fue como pasó. Dice la palabra de Dios que ellos fueron, hermanas, fueron nada más ese viaje solamente para pagar los impuestos. Pero cuando ellos llegaban ahí para pagar sus impuestos, lo que pasó, que Jesús nació ¿en dónde? En Belén. Y él estaba en Nazaret. Pero la Biblia decía, había una profecía en el Antiguo Testamento, no había, hay una profecía en el Antiguo Testamento, es en Miqueas capítulo número 5, versículo número 2, ahí profetiza el Señor en Miqueas que el Cristo, que habla del rey de los judíos ahí, y dice ahí que él va a nacer en Belén, pero María ya está para aliviarse y está en Nazaret. ¿Y qué hace Dios? Usa el censo para que María vaya hasta allá sufriendo 3 días, casi ya va para aliviarse sufriendo 3 días de camino y va a pagarle a unos impíos ahí, pero ella para hacer justicia lo va a hacer, ella con un corazón limpio del Señor, y José iba con ella también, ellos con un limpio corazón, y sin saber ellos que al llegar allá a Belén, entonces Jesús iba a nacer en Belén, porque aquí los versículos que siguen dice que nació ahí en Belén, y ya cuando nace ahí en Belén, sin saber ellos, se cumple la profecía del Antiguo Testamento que Jesús tenía que nacer en Belén. Entonces ellos sin saber, al hacer las cosas humanas, al estar ellos queriendo hacer lo justo delante de Dios, obedeciendo la ley, sin saber estaban cumpliendo, Dios estaba cumpliendo, más bien que es así, Dios estaba cumpliendo, no ellos, a través de ellos la profecía de que Jesús tenía que nacer en Belén. Y Jesús no nació así en Nazaret, sino en Belén, como la Biblia decía. Entonces usted puede decir, yo estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con Dios, son cosas nada más humanas, pero tú haciendo lo justo y lo recto como hijo de Dios estoy obrando. Y tú no lo sabes, y tal vez Dios ahí está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas, que Él tenía preparado, predestinado para que nosotros recibiéramos una bendición, para que nosotros de alguna forma sea uno bendecido, o el Señor sea glorificado ahí, el Señor se manifieste, ahí se haga la voluntad de Dios que Él tenía preparada para hacer en cierto momento. Ellos van normalmente a pagar los impuestos, y sin saber, al ir allá se cumple la profecía que Jesús que tenía el Antiguo Testamento. Si ellos no van, no se cumple la profecía, no se cumple en Miqueas capítulo 5 versículo número 2. Miren, les voy a leer esa parte de la Biblia, es Miqueas 5:2, dice la palabra de Dios. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De Belén iba a salir este ser que dice ahí que es el Eterno. ¿Y quién es el Eterno? Es Dios. O sea, no dice que es el Eterno para entender que es el Eterno, porque dice que Él sabe que sus salidas son desde la eternidad. O sea que Él es eterno, pues. Y el ser que es eterno, que iban a hacer en Belén. El que iba a ser este santo ser, que iban a ser en Belén. Iban a ser en Belén, y este ser que es eterno, que iba a nacer en Belén, y que es eterno, que es de las familias de Judá. ¿Y cómo iban a nacer este hombre ahí en ese lugar si él está en Nazaret? Pues Dios iba a usar una cosa humana, una cosa legal,
para hacer un trámite legal, y un trámite legal que en vez de favorecer a José y a María, humanamente los iba a dañar, porque les iba a quitar a lo mejor el poco dinero que tenían, o el dinero que tenían, o más o menos, les iba a quitar dinero, pues, a final de cuentas. Y aparte la mujer ya está para aliviarse, y que luego caminar 3 días con ellos, ¿qué cree? Pues si no, pobre mujer, ¿qué vas a hacer? Y tenía que hacerlo a la fuerza, y Dios usó eso, que afuera tenía que ir, y que tenían que ir, y su sentido de ellos de hacer justicia, para cumplir la profecía de este libro. Entonces nosotros, hermanas, tenemos que por eso, aunque veamos cosas muy insignificantes, hacer justicia, pues. La verdad, uno no lo puede hacer si Dios no nos ayuda. Pero si uno hace justicia, hermanas, si uno hace justicia, hace las cosas rectamente, Dios nos empieza a bendecir más. Dios nos empieza a bendecir más. Les voy a decir una cosa, cuando estábamos en la iglesia y que yo quería... quería consagrarme así más y más y más al Señor, obviamente que también lo quiero hacer siempre, pues, pero que dice yo, y me quiero consagrar al Señor para que, me quiero consagrar para el Señor para que el Señor me use más. Uno se empieza a guardar de todo lo que uno puede, que uno ve. O sea, hay cositas que uno dice, bueno, si es injusto, hasta si uno dice, si este pan lo voy a partir, es injusto que yo agarre más, uno se fija hasta en eso. No porque uno sea fijado, sino porque uno no quiere quitarle a la otra persona, que ser uno justo. Y dice la gente, ¿eso de qué sirve? O uno trata de cualquier cosa, ser parejo con la gente, ser correcto en las cosas, hacerlo todo bien. ¿Y eso de qué sirve? Pues eso de qué sirve, lo que sirve es de que cuando el momento que tú buscas de Dios, Dios está contigo de una forma más diferente, de una forma más intensa, que no está con los demás hermanos. Y también cuando la gente quiere recibir bendición a través de ti, la recibe a través de ti de una forma más grande que no la recibe de otros. Y ellos ahí lo que están haciendo es, quieren hacer lo correcto nada más, pero al hacer lo correcto nada más humanamente que ellos quieren hacerlo, sin saber, estaban cumpliendo una profecía de la palabra de Dios. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que cuidarnos por eso, hacer de las cosas rectas. Uno dice, bueno, esto no tiene tanto sentido porque es humano, esto no. Lo que sí es espiritual, sí, como, ay, debo orar, ayunar, no, que si groserías, ay, no debo robar, ay, no debo de andar con otra persona que no es mi esposa, mi esposo. Sí, esas cosas se deben de hacer, pero aparte de eso, también las cosas humanas. Ellos ahí están cumpliendo una profecía de las más grandes, que es para que nazca Jesucristo, donde deben nacer, y lo están haciendo a través de algo humano, de ir a pagar impuestos y pagárselos a un hombre que se creía hasta Dios, y de un hombre que hasta tenía sometido al pueblo de Dios, y ya le hacía lo que él estaba pues en el poder, no nada más de Israel, de todo el mundo antiguo, ellos tenían el poder. Entonces, ellos por hacer lo correcto humanamente, cumplieron una profecía. Hagamos lo correcto, hermanas, nosotros, en las cosas, todo lo que Dios nos permita, aunque sean cosas pequeñas, aunque sean cosas bien humanas, bien simples. Ay, qué simple es humano. Y nos veamos como nos veamos. Haga usted lo correcto en lo que pueda, en lo que Dios le permita. Y usted haciendo lo correcto, Dios se va a manifestar y Dios se va a glorificar. Como Él se glorificó, cumpliendo su profecía, como dijo. Y sí nació Jesús en Belén como era, y no nació en Nazaret como no tenía. Nació como Dios había dicho en su palabra, y se cumplió lo que Dios dijo, a través de una justicia muy humana que se hizo. Por eso hagamos lo correcto, hermanos, delante de Dios. Y el Señor, entonces, se va a cumplir la palabra de Dios. Y esto hermana, ahorita me acuerdo de lo que estamos hablando. Hace rato que eso no apoya la palabra, es lo que estábamos diciendo. Y ahí uno también se fija hacer lo correcto y a Dios le agrada. Y uno se fija, a uno si no le importa y no quiere uno hacer lo que la Biblia dice, pues entonces, ¿en qué vamos a estar, verdad? Amén. Hay que fijarnos en hacer lo correcto. Y más cuando todavía es hasta la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para pedir a Dios que nos bendiga y nos